peruano impuso 36 meses de prisión preventiva para la líder de la oposición, Keiko Fujimori, investigada por presunto lavado de activos. De acuerdo a testimonios y documentación conseguida por el fiscal de lavado de activos, Fujimori recibió 1.2 millones de dólares en fondos ilícitos procedentes de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña electoral en 2011. Y para hablar al respecto, saludo con mucho gusto a Nelly Luna Amancio, editora general de Ojo Público en Perú. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nelly. Qué gusto. Hola, Elena, ¿cómo estás? Cuéntanos, Nelly, ¿cómo recibe Perú la noticia de la detención de la líder del partido opositor e hija mayor del expresidente Alberto Fujimori? Bueno, ha sido un proceso bastante largo desde que se inició las investigaciones en torno a los aportes ilegales que dio Odebrecht a diferentes candidatos políticos para las presidenciales del 2011. Y en todos estos últimos meses, por lo menos 3 candidatos están siendo investigados por estos aportes. Y en el caso de Keiko Fujimori, que es uno de los procesos que también se inició hace ya 2 años, lo que se ha evidenciado y se ha determinado ahora por parte de un juez es la necesidad de detenerla, dictarle una medida preventiva por 36 meses, son 3 años en los que va a estar presa, al considerársele que es líder de una organización criminal que se instaló en el partido político que ella dirigió, con el fin de lavar dinero proveniente de la constructora brasileña Odebrecht. Ha sido un proceso lento, sin embargo, creo que es necesario también entender que gran parte de las evidencias que la Fiscalía ha presentado han permitido que la justicia determine este primer dictamen, ¿no? Nelly, sabemos que se le acusa de presunto lavado de activos para la financiación de su campaña presidencial en las elecciones de 2011. Cuéntanos un poco más del llamado caso Cócteles. Keiko Fujimori es la hija de Alberto Fujimori y es líder de un partido político que se llama Fuerza Popular. Y este partido político es la única organización en toda América Latina que atribuye sus ingresos por campaña a cócteles y cenas que han organizado. Nosotros en Ojo Público hemos determinado que no existe ninguna otra organización que tenga tanto porcentaje de dinero anónimo. Es 30% en la campaña del 2011 y casi 40% en la del 2016. Entonces, ¿en qué consiste este método? Ellos organizan fiestas, cócteles, y venden las entradas. Ellos dicen que estas ventas les han generado entre 1 millón de dólares aproximadamente, a veces un poco más, y que han eso ingresado a su como parte de los aportes de campaña. Sin embargo, durante la investigación fiscal, ellos no han logrado documentar lo suficiente para demostrar que realmente estos ingresos provinieron de estos cócteles. Sin embargo, lo que sí se evidencia es que estos montos que extrañamente ingresaron, coinciden con el millón de dólares que Odebrecht dice que sí aportó en efectivo para la campaña. Y recientemente, además, algunos propietarios de medios de comunicación han salido a decir que el partido fujimorista los contrató espacios publicitarios para pagarles en efectivo, ¿no? Entonces hay una suma de evidencias que dicen que la gran cantidad de efectivo que manejaron durante la campaña del 2011 en el fujimorismo reúne todas los causales de haber constituido una organización criminal para lavar dinero ilegal de Odebrecht, con el fin de alcanzar la presidencia. ¿Y hasta el momento ya hay más implicados en esta trama, es decir, que hayan sido señalados? Sí, en este momento los principales imputados son toda la cúpula de la organización fujimorista. Esto incluye a Keiko Fujimori como presidenta del partido, a su ex candidato a la vicepresidencia, Jaime Yoshiyama, que además fue también exministro de su padre en los años 90, incluye a 2 de sus principales asesores, y 3 personas más de su confianza, entre tesoreros del partido y la secretaria. Entonces, de lo que se le acusa, el cargo que tiene ella que enfrentar en adelante en los próximos 3 años es ser la lideresa de una organización criminal dedicada al lavado de activos. Sabemos hasta el momento que el nuevo dirigente del Comité de Emergencia del Fujimorismo, Miguel Torres, denunció una persecución política. ¿Cabe realmente hablar de persecución con esta suma de evidencias que nos mencionas?
Sí, es una respuesta política por parte de una organización que en este momento se ha visto investigada. Sin embargo, hay que recordar que el mismo juez y los fiscales que están investigando a otras organizaciones políticas han tenido también las mismas evidencias. Y cuando se ha, por ejemplo, encerró y se detuvo al expresidente Ollanta y a su esposa Nadine Heredia, estas mismas fuerzas políticas saludaron la decisión del juez de encerrarlos, incluso los tildaron como una medida necesaria para la justicia en el Perú. Sin embargo, ahora que les tocó a ellos, consideran que ha sido un exceso y consideran que son perseguidos políticos. Sin embargo, hay que recordar que casi el 50% del Congreso está en manos de congresistas del fujimorismo. Ellos tienen todavía un poder real en el Congreso y no se puede hablar de persecución para una organización que tiene tantos escaños en el Parlamento. Nelly, ¿qué significa la decisión del magistrado para Fuerza Popular, la formación política que sabemos hoy tiene mayoría en el Congreso peruano? Sí, es el momento más crítico de la historia del fujimorismo, desde que Fujimori escapó a Japón y luego condenado a prisión por violación de derechos humanos y corrupción. Y durante todo ese momento, o sea, desde la condena de Fujimori en adelante, fue Keiko la principal impulsora del proceso de reconstrucción de este partido. Sin embargo, luego de estos casi 15 años de reconstrucción y de convertirse además en la principal fuerza opositora del país, asiste a la caída misma de la organización, ¿no? Y muchos analistas han señalado que esto se debe en gran parte a la férrea oposición con la que el fujimorismo enfrentó al último gobierno. O sea, en ningún momento esta fuerza política ha querido dialogar o sostener espacios de diálogo para promover mejores políticas públicas o agilizar las leyes, la aprobación de leyes. Sin embargo, a lo que ha hecho más bien por el contrario es enfrentarse y retrasar muchos de los cambios que estaban previstos, ¿no? Finalmente, ¿qué sigue en la investigación en contra de Keiko Fujimori? Ahora, la medida de la detención preventiva es una medida excepcional mientras que dure el proceso. Keiko todavía no está condenada, es una medida que el juez ha dictado porque se ha logrado demostrar que es un peligro para el proceso. Es decir, como parte de las pruebas que el fiscal ha adjuntado se encuentran conversaciones que ella sostiene con sus congresistas para boicotear algunos de los nombramientos en el gobierno y pactar reuniones secretas con altos magistrados que llevan procesos contra ellos. Entonces, como parte de estas pruebas, el juez ha decidido por eso que termine y enfrente todo el proceso judicial que hace falta durante los próximos 3 años desde la cárcel. Lo que viene es precisamente, es una tarea que le va a corresponder a la Fiscalía, al fiscal que le está denunciando, que es José Domingo Pérez, establecer cada una de las pruebas que corroboran que efectivamente ella sabía de los aportes que Odebrecht entregó en efectivo y que además de saber fue parte de la organización que definió cómo es que se iba a lavar ese dinero. Y posteriormente, además, establecer una red de contactos que les permitiera garantizar la impunidad. Bien, pues muchísimas gracias por tu información, Nelly Luna Mancio, editora general de Ojo Público en Perú. Saludos hasta allá. Gracias, Elena. Bueno, más bien Argentina. Saludos.